Hola a todos, soy el maestro Fide Isaac Tello. Bueno, en este video vamos a hablar un poco sobre cómo se forman las debilidades en el ajedrez. Hay que saber que las debilidades están pues representadas en una partida como peones débiles, casillas débiles, filas o columnas desprotegidas, piezas atacando a piezas de mayor valor y bueno, entre muchas otras cosas. Entonces también hay que saber que la estrategia y la táctica se basan en estas matices, lo que son las debilidades, y hacen más notoria a ellas, pues para así castigarlas o sacar una ligera ventaja de ellas, incluso también para comenzar un plan. Entonces vamos a estar revisando varias partidas de jugadores de alto nivel para ir revisando estos conceptos. La primera partida que vamos a ver es entre dos grandes maestros, con blancas Vázquez Schroeder Rodrigo de 2554 de Elo contra Zambrana Osvaldo 2478 de Elo, una partida que se jugó en 2013. La partida comenzó con C4 como si fuera una inglesa, C6, el negro quiere continuar con una o transponer a una defensa eslava, pero el blanco no se lo permite del todo con E4. Ok, entonces el negro tiene que continuar con D5, puede continuar incluso con D6, pero ya es otro esquema que normalmente si jugó C6 ya no se le da mucho a su posición. Entonces juega D5, E por D5, C por D5 y D4. Después de este cambio de peones, sabemos que se puede llegar a una ligera posición de peón aislado. Es la propuesta que se le puede dar o que el blanco está ofreciendo. Pero el blanco juega, digo más bien el negro juega caballo F6, caballo a C3. Y aquí existen distintas jugadas para el negro. A veces juega caballo C6, E6, incluso alfil E6, aunque normalmente se juega después de caballo a C6. También se puede jugar G6 justo ahora, pero el negro optó por E6. Las blancas juegan caballo a F3. Aquí existen algunas variantes del negro con el alfil en B4, pero lo más común es que se juegue alfil a E7. Y sabemos que aquí ya se va a jugar muy probablemente una posición de peón aislado. Las negras no capturan el peón de C4 porque le darían un tiempo al blanco con alfil por C4, y aunque la casilla de C4 no es la mejor casilla para colocar a ese alfil, sí se pueden dar una ligera molestia para el negro con un avance en D5 después de que tenga ese peón aislado, y pues va a intentar cambiarlo, ¿no? Entonces las blancas jugaron directamente aquí C por D5, caballo por D5 y alfil D3. Esta es la casilla perfecta que necesita el alfil blanco. No en E2, no en C4, mucho menos mucho menos en B5 intentando dar un jaque o intentarlo cambiarlo. Es en D3 porque los planes del blanco van a ir rumbo al flanco de rey, intentando atacar, llevar todas sus piezas a crear una debilidad en el enroque del negro. Entonces, alfil de 3 la casilla perfecta para ese alfil. Aquí las negras continuaron con enroque, las blancas también se enrocaron, caballo a C6, torre a E1, porque más adelante se puede dar un caballo en E5, obviamente intentando cambiar ese peón aislado que se tiene, y después caballo F6. Entonces justo en esta posición podemos saber que se llega a la posición clásica de un peón aislado. Esta posición podemos llegar de distintas maneras, distintas transposiciones, aperturas, pero se llega normalmente a un esquema parecido, similar en casi todas, pero con tiempos de más o de menos para el blanco o el negro. Entonces me parece que en esta posición se llegó con tiempos de más para el blanco por esa captura que se realizó en D5 y en F6. En algunas de estas posiciones el negro ya tiene la torre en E8 o ya se jugó H6 en algunas de ellas también.
Pero bueno, hay que conocer esta posición tanto con blancas como con negras. El blanco tiene una debilidad en D4, su peón de D4. Es su debilidad. Entonces, esta debilidad le da obviamente ventajas y desventajas. Entre las ventajas es que tiene una mayor cantidad de espacio, tiene mayor movilidad de sus piezas y esta movilidad le da un dinamismo a la posición para el blanco. Esto nos marca que el blanco debe de atacar. ¿Y para dónde va a atacar? Obviamente va a atacar para el flanco de rey, donde va a intentar crear una debilidad. Entonces los planes más comunes de la posición, incluso no es como que existan varios, sino que el más efectivo de la posición es llevar este alfil a B1 o a C2 para después jugar dama D3 y atacar el punto de H7, ya cuando un alfil esté obviamente en G5 y se creen distintas amenazas. El blanco lo que quiere es crear una debilidad en el flanco de rey. Muchas veces se juega mejor este alfil a C2 para que las torres sigan aquí conectadas en la posición. Incluso es mejor alfil C2. Pero para jugar esto se necesitan jugadas como A3 para evitar los saltos del caballo a B5. Por ejemplo, sería muy molesto un salto del caballo más bien a B4 para después redireccionarlo a D5, ¿no? D5. Sabemos que como concepto un caballo bloqueando, más bien un caballo es la mejor pieza para bloquear un peón aislado. Entonces, el negro, ¿qué es lo que va a intentar hacer? El negro puede cambiar piezas, porque si se cambian piezas en la posición, la debilidad de D4 es más notoria. Entonces el blanco, por el contrario, no debería hacerlo. Tiene que realizar jugadas como B6 para terminar su desarrollo, B6, alfil B7, y asimismo protege la casilla de D5 para evitar que en algún momento el blanco se pueda deshacer de ese peón aislado que tiene. Entonces debe de proteger lo mejor que pueda la casilla de D5 y bueno, terminar de desarrollar sus piezas, la torre en E8, torre en C8, después del alfil en B7. También existen jugadas como A6 y B5, pero muchas veces no son tan efectivas porque no es mucha ventaja que el negro juegue A6 B5 para expandirse. Muchas veces es hasta otra debilidad que podemos castigar con A4. Digamos que el negro debe de, en la menor cantidad de tiempos posibles, terminar su desarrollo para estar preparado contra los planes del blanco. Digamos que en este momento va a estar un poco pasivo el negro, pero si llega a consolidarse, está mucho mejor en la posición por la debilidad del blanco en D4. Entonces uno está jugando al dinamismo y el otro está jugando posicional contra esta debilidad. Entonces, terminado esto, y ahora que ya se definió el carácter de la posición, ya sabemos cómo debe jugar cada bando, el blanco continuó con la jugada de A3. Como habíamos dicho, A3 es una jugada profiláctica para evitar el salto del caballo a B4, que es muy molesto en la posición, y para evitar también que se apoderen de esa casilla en D5. El negro continuó con B6. Bueno, también hay que saber que no era posible en la posición caballo por D4. Obviamente sería un gran error por caballo por D4, dama por D4 y alfil por H7. Con un descubierto ganó la reina. Ese peón está protegido con la reina, digamos, unos rayos X. Entonces se juega B6, la jugada instantánea para desarrollar las piezas lo más rápido posible. Y aquí el blanco jugó alfil G5. Digamos que el esquema para jugar de las blancas en esta posición es casi siempre similar, porque este alfil va a ir en G5, porque después de que continuemos con el plan en alfil en C2, dama D3, este alfil va a estar amenazando alfil por F6 para nosotros atacar a la casilla de H7. Entonces las negras jugaron alfil en B7 desarrollando sus piezas, y las blancas jugaron alfil a C2. Van a comenzar con su plan de alfil C2, dama D3 y amenazar ahora sí H7. Como habíamos dicho, alfil en C2 es mucho mejor que en B1 para que más adelante esta torre siga conectada y se pueda jugar un torre C1. Entonces justo aquí las negras jugaron torre C8
Y ahora sí, las blancas terminan su plan con dama de 3. Dama de 3, estamos amenazando alfil por F6, alfil por F6 y dama por H7 mate. Una amenaza muy directa que la única forma de evitarla es con G6. H6 obviamente no, porque se continúa con lo mismo. Entonces G6 es la única jugada que evita la amenaza. Justo en esta posición el blanco ya consiguió su primer objetivo, crear la debilidad de G6 para ahora sí reacomodar sus piezas y continuar con un nuevo plan. Digamos que ya no puede lograr un ataque que sea definitivo para matar al rey o algo así, así que debe de reacomodar sus piezas para continuar con un nuevo plan. Sabemos que ya tiene esa debilidad y muchas veces el blanco opta por simplemente simplificar como jugadas como caballo E5, caballo por D5 para eliminar ese peón, o jugadas, intentar un torre a D1 para D5 más adelante. Planes así para eliminar el peón aislado que tiene, ya que creó la debilidad en el flanco de rey. Entonces aquí, después de G6, las blancas continuaron con torre de AD1, una jugada para comenzar a controlar el centro. Incluso se llegan amenazas con D5, amenazas con D5 para cambiar ese peón. Y las negras jugaron torre E8 para que las blancas continuaran con H4. Un plan diferente y muy interesante en la posición, pero hay que saber para qué es esta jugada. La jugada de H4 me parece que puede tener dos intenciones. Una de ellas puede ser que cuando el caballo de F6 salte a cualquier otra casilla y se esté amenazando nuestro alfil de G5 con su alfil de E7, para que esté protegido y se pueda, en caso de una captura de alfil por G5, podamos capturar con caballo o incluso con peón. Con peón no se ve tan mala jugada porque el peón queda totalmente protegido y aparte marca las casillas de F6 como H6. El segundo plano, la intención que se me ocurre de parte del blanco es obviamente para jugar H5 y H por G6, debilitando aquí más el flanco de rey. Ahora sí, con una sola protección del peón a la casilla de G6, sabemos que ya existen más sacrificios de parte del caballo, un caballo por G6, después de más bien un caballo E5 para después caballo por G6. Ya existen muchas más amenazas después de debilitar. Entonces H4, incluso si no se llega al H5, no es ninguna debilidad para el blanco, porque está totalmente segura la casilla más bien el peón de H4, y bueno, es muy difícil que se le pueda atacar. No causó ninguna debilidad para el rey. Entonces H4 es una muy buena jugada que parece muy interesante de parte de este gran maestro que lleva a las blancas. Entonces la posición continuó con A6 de parte de las negras. Una jugada para, supongo que para ahora sí jugar B5. Ahora sí que ya se desarrolló, que ya terminó totalmente el desarrollo de las negras. Ahora sí puede continuar con esos planes. No antes, porque si pierde tiempos en las jugadas anteriores, ahora sí existían las amenazas con D5 y por D5. A6 la jugada para expandirse, ahora que ya terminó las negras su desarrollo. Las blancas continuaron con alfil a B3. Y bueno, esta jugada es una jugada muy típica de estas posiciones, pero hay que saber para qué se realizó. Ahora que el alfil que estaba en C2, el alfil de casillas blancas, estaba en C2, ya cumplió su objetivo de debilitar el flanco de rey. Ya no tiene otra función en C2, en esa diagonal. Ahora sí lo podemos colocar en la diagonal de A2 a G8, porque en esta diagonal va a ser mucho más fuerte, va a crear más amenazas, entre ellas la amenaza de D5
Y está viendo en rayos X también la casilla de C7. Ya cuando siguen a más debilidades con el caballo en E5, ahora sí van a existir sacrificios con el caballo en E5, sacrificios en F7. Entonces es una jugada muy típica de estas posiciones. Después de que cumplió su objetivo en C2, creó una debilidad, ahora ya no nos sirve en esa diagonal. Digamos que si en esta posición nos preguntamos cuál es la pieza que falta por mejorar del blanco, pues es el alfil de C2, que ahora lo vamos a redirigir a una mejor diagonal en B3. Entonces, alfil B3, una muy buena jugada de la posición. Y el negro continúa con caballo A5. Obviamente para el negro ese alfil de B3 es un alfil muy molesto de la posición. Es por eso que lo quiere quitar. Pero el blanco lo debe de mantener en esa diagonal. Alfil A2 y el negro continúa con B5. Ambos están jugando con dinamismo en la posición, porque obviamente si el negro permite que la posición del blanco vaya mejorando poco a poco, se va a quedar con poco dinamismo. O sea, también debe jugar al tú por tú en esta posición. Entonces ahora existen también amenazas de parte del negro, como el caballo a C4, y nos tapan a nuestro mejor alfil de la posición. Entonces aquí las blancas continuaron con caballo a E5, continuando el mejoramiento de sus piezas, ¿no? Las blancas siguen agregando piezas al ataque y poco a poco van mejorando su posición. Digamos que van controlando la partida. Aquí asimismo evitaron el salto de caballo en A5 a C4. Y por ejemplo, en la posición anterior, aquí el negro también podía intentar saltos del caballo como a D5 para intentar bloquear o evitar todos estos saltos de las blancas para mejorar su posición. Pero contra estas jugadas también existe el caballo a E4, manteniendo la postura de las blancas con iniciativa y agregando piezas al ataque. Por eso que después del alfil B3, caballo A5, alfil A2 y B5. Entonces caballo E5, fuerte jugada del blanco, agregando piezas en la posición. Y las negras continuaron con caballo en D5. Ahora sí, si vemos cómo se va desarrollando la partida, las blancas están jugando conforme al dinamismo que habíamos hablado que le daba el peón aislado. Entonces está jugando de la manera correcta, agregando piezas al ataque, creando debilidades. Digamos que ya creó los planes típicos de la posición y ahora se está basando en agregar más piezas poco a poco. Entonces después de caballo en E5, más bien caballo D5, las blancas jugaron alfil por E7 y torre por E7. Al parecer las blancas ya no le vieron mucho futuro a ese alfil. Incluso tampoco se puede quitar una casilla como H6 o C1. Intentaron redirigirlo porque obviamente está cayendo el peón de H4. En la anterior posición, obviamente caballo D5, una jugada que intentó el negro cambiar piezas que habíamos dicho que es un factor a favor de parte del negro, porque si se cambian piezas en la posición, la debilidad de D4 se hace más notable. Y de hecho hay pocas jugadas en la posición de parte del negro, porque por ejemplo si intentan un dama D6, existen jugadas como caballo por F7, para que después de rey por F7 se pueda jugar tanto alfil por E6 o torre por E6. Entonces caballo D5 fue una jugada simplificadora de parte del negro.
Pues alfil por E7, torre por E7. Y las blancas continuaron con un caballo E4. Obviamente sería un error jugar caballo por D5 para alfil por D5, alfil por y dama por D5, porque en esta posición ya se simplificaron las piezas, la debilidad de E4 ya no me da ninguna ventaja. Todavía existen puntos débiles, casillas débiles de parte del negro como F6, H6, pero va a ser más difícil aprovecharlos con menos piezas. Más bien va a ser más definitiva en esta posición la debilidad que se tiene con el blanco de D4. Es por eso que las blancas jugaron caballo E4, agregar más piezas al ataque. Obviamente el blanco ya no quiere simplificar, sino ir creando más debilidades en la posición del negro. Si analizamos esta posición, el negro tiene puntos fuertes, que es D5 y C4. Puede ser que también sea F5, pero F5 es una casilla muy lejana, que se ve muy lejana de parte del negro. Obviamente se ve muy interesante que el negro tuviera un caballo en F5 también. Aquí en F5, pero es muy difícil, está muy lejos ahora. En cuanto a debilidades del negro, tenemos las casillas de F6 y H6, y estas son más definitivas que la debilidad de parte del blanco que tiene en D4 el peón aislado. Son más definitivas la de F6 y H6 porque son cercanas al rey. Entonces las debilidades que tiene un enroque, que tiene un rey, obviamente son más notorias que las que están lejanas. Obviamente es unos peones doblados del lado contrario de donde está el enroque, no es lo mismo que unos peones doblados a donde está nuestro rey. Nos causa más molestia, le causa al blanco una mayor cantidad de ataque. Entonces tenemos, digamos, estos dos caballos atacando el flanco de rey, las torres, la reina. Nos falta por incluir el alfil de casillas blancas, que por el momento está bloqueado, pero si vemos a todas las piezas del negro, casi todas están en el flanco de dama. Entonces estos dos puntos nos están diciendo que debemos de atacar. Tenemos una mayor cantidad de piezas, entonces hay que abrir la posición del flanco de rey. Las negras jugaron caballo a C4. Y en esta posición podemos pensar de parte de las blancas si cambiamos nuestro alfil o lo intentamos mantener para agregarlo al ataque en B1. Pero aquí la respuesta va a ser, la respuesta que dio el gran maestro que lleva las blancas fue alfil por C4 para B por C4 y dama a G3. ¿Por qué cambió ese alfil en lugar de llevarlo, por ejemplo, a B1 para agregarlo al ataque? Se dio cuenta de que el alfil de casillas blancas de él era la única pieza que no estaba realizando una función de ataque en esta posición. Entonces no dudó en cambiarlo, y ahora sí se dio cuenta de que todas las piezas del negro están del lado contrario y todas las piezas del blanco están creando una función de ataque. Digamos que ahora todas las piezas del blanco están realizando molestias al negro. Es por eso que no dudó en cambiar ese alfil de casillas blancas. El negro jugó torre de E a C7, intentando crear planes en el flanco de dama. Otra jugada interesante podría ser tal vez F6 para intentar excluir a nuestro caballo fuerte que está en E5. Pero una jugada como F6 obviamente debilita mucho la estructura del negro. Aparte con nuestro peón en H4 y en H5, pues va a ser mucho más fácil atacar en la posición. Era una jugada interesante F6, si es que la puede aprovechar intentando cambiar su sentido de la posición a más dinamismo, pero parece que en la posición no le alcanza para eso. Es por eso que jugó torre de E a C7, y vemos que el blanco tiene casillas naturales para sus caballos. En E5 se mantiene bien
el caballo del blanco, pero también existen casillas como F6 y H6. Incluso el caballo de E4 en G5 más adelante va a brincar, presionando F7, presionando F6. Obviamente va a debilitar mucho la posición del negro. Pero hay que pensar justo ahora cuál puede ser la mejor casilla para el caballo de E4. Parece que nuestro caballo de E5 ya está bien colocado, pero nuestro caballo de E4 no está creando ninguna amenaza. Entonces aquí las blancas decidieron jugar caballo a C5. Caballo C5, mejorando la posición del caballo que estaba en E4, incluso bloqueando o estropeando el ataque que intentaba realizar el negro con el avance en C6 o todo el ataque que estaba en el flanco de dama. Entonces caballo C5, una jugada muy fuerte de parte del blanco, mejora su pieza y aparte bloquea el ataque que tenía el negro. Las negras continuaron con torre por C5. Digamos que en este punto de la posición las negras ya desesperaron un poco y pues no encuentran ninguna salida a la mejor posición de los caballos del blanco. La amenaza directa que se tenía, más bien que se tenía con caballo por C4, las negras ya no la podían evitar. Entonces un peón de más con posición muy ventajosa de parte del blanco, ya que se iban a mantener las debilidades. Entonces las negras optaron por desequilibrar un poco la posición con torre por C4, bueno, D por C5, torre por C5 y H5. La posición parece ya victoriosa para el blanco, pero bueno, aún necesita hacerse notar de la técnica para acabar esta posición, porque parece que el negro tiene un fuerte centro con ese caballo en D5. Es por eso que el blanco necesita ir creando más debilidades en la posición. Jugó H5 para debilitar G6 y más adelante intentar algunos sacrificios, ya que tiene la ventaja con las torres, la ventaja de calidad. Después de H5, el negro jugó dama C7. Bueno, ¿qué otra jugada podría tener la posición? Tal vez G5 para intentar bloquear con H6, pero esta jugada no parece suficiente por un caballo G5 amenazando dama E5 y preparando el ataque ahora sí en el flanco del rey. Entonces parece que G5 no alcanza a bloquear la posición. Es por eso que dama C7 y el negro, más bien el blanco, continúa con H por G6, H por G6. El blanco ya está ganando esta posición, solo le falta acabar la partida con técnica. Obviamente debe de hacer notar otra debilidad, ya que el negro desequilibró un poco la partida. Para terminar de ganarla debe de seguir creando debilidades. Hay que saber que en el ajedrez, después de la fase de desarrollo, de reacomodo de piezas, ya cuando llegamos al medio juego, lo primero que debemos de hacer antes de nuestro plan, o más bien nuestros planes, deben de girar en torno a crear debilidades. Ya cuando creo debilidades, ya tengo hacia dónde jugar o ya tengo hacia dónde atacar. No puedo atacar un punto donde está totalmente seguro, donde está estable, porque pues no voy a lograr nada. Debo de crear primero una debilidad y a partir de ahí voy a atacar. Es lo mismo que está pasando aquí. Digamos que G6, más bien las casillas de F6 y H6 ya no son debilidades tan notorias, o tal vez sí lo son, pero el negro las puede proteger. Entonces debo de seguir creando debilidades para poder seguir atacando y seguir notando mi ventaja, la ventaja que ya tengo aquí, que obviamente es muy grande. Ahora las blancas jugaron dama H4. Quiere hacer notar las debilidades de F6 y H6. El negro continúa con, después de dama H4, rey G7 y caballo a G4.
Obviamente va a entrar con dama en H6, incluso después existen las amenazas con el caballo en F6, con los sacrificios. Entonces poco a poco va haciendo notar esas casillas negras que se debilitaron desde el medio juego con G6, con el plan que tuvimos de alfil a C2 y dama D3. Al parecer esas casillas se van haciendo notar justo ahora. Entonces las negras jugaron dama a F4 para intentar pues defender las amenazas, las casillas que tiene débiles, evitar la entrada en H6. Pero justo ahora en esta posición existe una jugada muy fuerte, una combinación de táctica, por lo que les recomiendo que pausen el video justo ahora y encuentren la jugada con la que el gran maestro pues terminó de rematar esta posición. La jugada de dama F5 no alcanza para defenderla. Entonces pueden pausar el video para encontrar la secuencia de táctica en la posición con la que remató la posición. Si la encontraron, está muy bien. Justo aquí el blanco remató con torre a E4. ¿Qué pasa si jugamos dama por E4? Nos comemos la pieza como si no pasara nada. Dama por E4, dama H6 jaque, rey G8, caballo F6, y digamos que es única de parte del negro caballo por F6, y justo aquí torre D8, caballo E8 y torre por E8, mate. Una combinación muy bonita de parte del mate, si es que capturaba el blanco la torre. Es por eso que después de torre E4 las negras jugaron dama F5, dama F5, y las blancas continuaron con torre E5, atacando a la reina. Como única jugada de parte del negro, dama F4. Obviamente si se sale de esa diagonal protegiendo en F6 H6, por ejemplo un dama a C2, pues continúa la misma secuencia que vimos hace rato de dama H6 jaque, rey G8 y caballo F6, continuando con el mate. Entonces por eso como única jugada, después de torre E5, dama F4 otra vez. Y aquí las blancas continuaron con torre G5. Así es, torre G5, que hace inevitable la entrada de la dama en H6. Las negras continuaron con E5. Pero ¿qué pasaba si el negro intentara huir del ataque? Por ejemplo, un rey a F8. Pues aquí tenemos también una combinación más, que también los invito a que pausen el video y encuentren la secuencia con la que gana el blanco. Es un poco más sencilla que la anterior. Bueno, aquí las blancas continuarían con dama H6 jaque, rey a E7 o a D8, digamos, más bien rey a E7 o a E8, es lo mismo. Por ejemplo, rey E7, torre por D5. Si torre por D5, pues dama por F4 y ya vamos ganando el material, ¿no? Entonces si dama por H6, simplemente un jaque intermedio, se quita el rey y bueno, ahí no, porque lo mato en 2 jugadas menos, más bien a F8, y me como la reina, ganando pieza. Esa es la combinación que pasaba si el rey se intenta escapar a F8. Entonces, como única jugada, tal vez no única, digamos que ya está perdido aquí el negro. E5 jugaron las negras y las blancas continuaron con dama H6 para rey G8 y caballo por E5. Después de caballo por E5 las negras abandonaron, pues por las múltiples amenazas que tiene el blanco. Justo aquí en la posición, principalmente por caballo por G6, F por G6 y torre por G6.
una de las tantas. Incluso si el caballo se llega a quitar, obviamente más bien no se puede quitar por torre por G6 y esta dama de F4 cae. Entonces las negras abandonaron y vamos a hacer una retroalimentación de la partida, de qué sucedió, de cómo debemos de jugar con blancas, cómo debemos de jugar con negras, qué le faltó a cada uno. Regresando a la posición. A la posición clásica del peón aislado. Justo aquí. Podemos decir que los dos bandos jugaron de la manera correcta. Tal vez lo que le faltó al negro es simplificar de una mejor manera la posición, buscar cómo apoderarse mejor, porque digamos que realizó lo necesario para bloquear la debilidad de D4, creó sus planes, mejoró sus piezas, se veían bien, pero no alcanzó a simplificar de la manera correcta, por lo que el blanco pudo hacer notar la iniciativa que tenía desde un principio. Entonces hay que conocer esta posición de la posición clásica de peón aislado con blancas como con negras, porque como vimos se puede llegar de distintas maneras a esta posición por transposiciones, y tal vez en alguna partida que, bueno, más bien que no teníamos pensado jugar esto, se transpone y pues debemos de saber cuáles son los planes típicos de la posición. Que con blancas saber que tenemos la iniciativa de la posición, gracias a ese peón aislado de D4 tenemos la movilidad de las piezas, por lo que la posición nos indica que debemos de atacar. ¿Atacar a dónde? Al flanco de rey, principalmente con los alfiles que apuntan a ese flanco. Obviamente tenemos los planes con alfil en C2 o alfil en B1. Ya les había recomendado mejor alfil a C2 para dama de 3 y crear una debilidad en el flanco de rey. Esa debilidad muchas veces va a ser inevitable de parte del negro que se cree, y después de crear esa debilidad el blanco tiene que reacomodar sus piezas para continuar el ataque y mejorar poco a poco su posición. Por el contrario, el negro, ¿qué debe de hacer? Debe de estar seguro en toda la posición que el avance en D5 no le va a crear ninguna molestia. Debe desarrollar sus piezas, obviamente un B6 para alfil en G7, desarrollar naturalmente sus torres en C8, E8, intentar cambiar las piezas de la mejor manera posible. ¿Esto cómo va a ser? Ya que en los cambios que él vaya logrando poco a poco, la fuerza de las piezas del blanco se va a disminuir y la debilidad de D4 se va a hacer más notoria. Entonces estos son los principales fundamentos de la posición, tanto con blancas como con negras del peón aislado, que en muchas ocasiones vamos a jugar o no. Tal vez esta es la posición clásica, pero se puede llegar incluso con colores contrarios a esta misma posición, tiempos de menos, tiempos de más. Eso va a hacer muchas veces que varíen los planes o las jugadas, o sea, no siempre va a ser como esta partida, pero hay que conocer cuáles son pues los planes de cada uno de los bandos. Y bueno, vamos a comenzar con otra partida, una partida de, digamos, ya de élite, de Vladimir Kramnik, en ese momento 2795 de Elo contra McShane de 2713. Una partida que se jugó en el año de 2012 en un torneo del London Chess Classic. Obviamente un torneo muy duro. Actualmente sigue siendo de los más fuertes del mundo, tanto el abierto como el cerrado. Creo que en esos tiempos había cerrado, no sé si ahora lo habrán quitado, pero el cerrado siempre tiene jugadores, más bien el abierto siempre tiene jugadores por lo menos de 2.700 casi flat o 2.600 altos más o menos. Entonces siempre es un torneo muy fuerte. Y bueno, esta partida de Vladimir Kramnik, vamos a ver cómo fue creando debilidades poco a poco hasta darle una verdadera lección. Digamos que a un jugador de su talla, de su nivel, tal vez no tiene los mismos celos, le lleva un poco más, pero ambos maestros son ya de élite. Vamos a regresar las piezas.
Bueno, la partida comenzó con D4, D5, C4, un gambito de dama, C6 contra una defensa eslava, caballo F3, caballo F6, caballo C3, A6. El negro optó por una defensa Chevanenko, también se dice defensa camaleón. Entonces A6, la intención de esta jugada es más adelante jugar B5 y quitarle la fuerza a este peón de C4. Incluso también se juega para capturas como D por C4 y que el avance en B5 ya esté protegido ante un A4. También otra de las intenciones de este A6 es para jugar alfil a F5 y que contra un dama B3 la torre en A7 pueda proteger este peón de B7. Entonces A6 tiene distintos planes, la variante Chevanenko, que los más comunes es jugar con B5 o con D por C4. Entonces después de A6 el blanco juega G3 y el negro optó por la variante de D por C4. Normalmente D por C4 se juega cuando el blanco intenta un estilo catalán. Muchas veces es cuando esa variante se hace más beneficiosa o más productiva, la variante del cambio después de la Chevanenko. Entonces, después de D por C4, continúa con A4 para evitar ese avance en B5, ya que jugamos B5, tenemos A por B5, C por B5 y está cayendo el peón, ¿no? por la clavada. Entonces A4, el blanco continúa, más bien el negro continúa con E6, E6 con intenciones de muchas veces en C5 o alfil, o sacar simplemente el alfil a E7 o a B4. Entonces E6, alfil G2 y aquí el negro más bien Maxine continúa con C5. Una forma muy activa de continuar la posición, no se quiere quedar a un juego más pasivo. Entonces, en un roque corto, C por D4, caballo por D4, las negras sacan sus pies naturalmente, caballo D7 y justo en esta posición las blancas dicen, pues mi caballo de D4 ya no tiene para dónde apuntar, obviamente está bloqueado por las piezas del negro, ya no puede ir a B5, a C6, E6 está bloqueado, F5 también, entonces pues no tiene nada que hacer en D4 mi caballo. Se ve muy bien colocado, pero no tiene nada que hacer ahí. No tiene ninguna función, no tiene un sistema de operaciones. Por lo que Kranjčík opta por jugar caballo C2. Una jugada para reacomodar sus piezas. Y ahora sí comenzar los planes los planes para crear debilidades. Habíamos dicho que después del desarrollo de la salida de la apertura ya comenzaban las maniobras, las piezas para reacomodarlas, y después de esto ahora sí comenzamos a crear debilidades. Entonces por eso también otra de las cosas para que jugó caballo a C2, puede maniobrar con caballo a E3 y comenzar a presionar el peón de C5. Aquí las negras jugaron dama C7 y el blanco continuó con alfil F4. Aquí vemos como Kranjčík no tiene ninguna prisa por recuperar el peón de C4. Lo que está haciendo con alfil a F4, una, desarrollar su alfil, terminar su desarrollo de las piezas, y la otra es que está invitando al negro a jugar E5 para debilitarse, porque obviamente con E5 la casilla de D5 queda muy débil y para Kranjčík es mucho más ventajoso, es una mejor compensación esa casilla de D5, la debilidad, que recuperar rápidamente el peón de C5. Entonces, si se quita la reina, obviamente ganamos un tiempo mejorando nuestras piezas, y aparte nuestros alfiles se ven muy peligrosos, ¿no? Los alfiles de parte del blanco.
Entonces con esta jugada Kramnik nos está dando una lección de que no debemos de precipitarnos por recuperar la ventaja material. Tal vez debemos de ir mejorando poco a poco nuestra posición y así solamente se va a ir dando la compensación, ¿no? Aquí ya existe una compensación por el peón que tiene más el negro, pero más adelante se va a poder recuperar o si no vamos a llegar a una posición más ventajosa. Las negras sí jugaron E5. Entonces, después de esta jugada, la jugada de D5 queda totalmente débil. Más bien, la casilla de D5 queda totalmente débil, ya que ya no puede ser protegida por ningún peón. No creo que la podamos considerar una debilidad permanente, porque, bueno, se pueden agregar piezas poco a poco de parte del negro. Digamos que todavía no es del todo nuestra, pero por el momento tenemos nosotros una, dos, el caballo, más bien, el caballo, la reina y nuestro alfil atacando a la casilla de D5 contra solo un caballo de F6 defendiendo. Podríamos decir que la casilla de la debilidad de D5 está siendo fuertemente atacado por nosotros. Aquí Kramnik juega alfil a D2, retrocediendo ya que ya tiene la debilidad creada. Y Maxine juega caballo C5. Después de esto las blancas juegan alfil G5. Pareciera ser una pérdida de tiempos la jugada que hizo Kramnik de alfil D2 alfil G5, pero después de ver que el negro jugó caballo C5, rápidamente ve que la única pieza que está defendiendo la debilidad de D5 es el caballo de F6. Entonces por eso optó por cambiarla. Dice, si cambio este caballo que está en F6, ya voy a tener 3 piezas protegiendo D5 contra ninguna. Entonces, ¿cuál hubiera sido la diferencia de jugar directamente G5? Más bien nuestra alfil a G5. ¿Por qué no lo jugó directamente? Alfil a G5. Porque llegamos a la misma posición que se pudiera llegar en la otra, pero aquí le toca al negro. El negro ya tiene un tiempo aquí de más. Es por eso que lo hizo después de jugar alfil D2, caballo C5. Vio que el negro desprotegió esa jugada. Y si por ejemplo aquí el negro llegara a jugar caballo a D7 otra vez, ahora nos toca a nosotros, tenemos un tiempo de más. Entonces, alfil G5, por lo que el negro continúa con alfil E6. Y en esta posición el blanco sin pensarlo, Kramnik sin pensarlo, jugó alfil por F6, G por F6. Se da cuenta de que la casilla de D5 es totalmente suya. De que el blanco no puede luchar después de, por ejemplo, un D4 y un caballo en D5 muy fuerte ahí. Es imposible que el negro pueda luchar contra esta debilidad. Entonces una debilidad de ese tipo obviamente va a compensar mucho el peón que se tiene por el momento de menos, que parece que el negro está un poco aferrado a mantenerlo. Digamos que es la compensación que tiene gracias a las debilidades que tiene. Entonces aquí continuó las blancas con caballo a D5. Instantáneamente se apodera de esa casilla. Y bueno, en esta posición pues vamos a analizar cuáles son las ventajas que tiene el blanco. O sea, el blanco no solo tiene la casilla de D5, sino que tiene todo el flanco del negro debilitado. Tiene la casilla de D5, la casilla de F5, si ese alfil se cambiara, por ejemplo, quedaría aún más débiles esas casillas. Digamos que ese alfil de casillas negras está un poco bloqueado, estropeado. Y la otra de las cosas, de las ventajas que tiene el blanco, es que el rey está inseguro, no sabe a dónde se va a ir a proteger, no sabe si va a ir por enroque largo o enroque corto, porque el enroque corto está totalmente debilitado y porque el enroque largo está muy propenso a un ataque. Digamos que las piezas del blanco pues, apuntan para el flanco de dama, entonces centro flanco de dama. Entonces no sabe para dónde va a ir ese rey. Esas son las múltiples ventajas que ya tiene el blanco.
y no me parece que el peón que tiene de ventaja el negro sea totalmente ventajoso, le dé alguna compensación para todas las debilidades que tiene en la posición. Entonces ya después de que el blanco creó las debilidades en la posición, ahora sí tiene para dónde jugar, ahora sí tiene los planes que van en torno a ellas, van a girar alrededor de ellas. Y después de caballo de 5 que se apodera de esta casilla, las negras juegan dama de 8. Las negras prefirieron no cambiar ese alfil de E6 porque si se cambia ese alfil de 6 se crean más debilidades en la posición. Ese alfil de blanco ahora ya no tendría oponente y las diagonales, por ejemplo, de H3 a C8 serían muy fuertes de parte del blanco. Aparte que la amenaza era, se está amenazando el peón de F6, por eso la dama tiene que retroceder. Aquí el blanco jugó caballo de C a E3 y con esta jugada se refuerza obviamente el caballo de D5. Aparte de que se está apuntando para atacar las debilidades ahora sí del flanco de rey con ese caballo en E3, principalmente la casilla de F5, y la otra amenaza es que, bueno, el peón de C4 también se está recuperando justo ahora si es que se quiere tomar. Entonces el blanco, más bien el negro, continuó con caballo B3, intentar aprovechar tal vez este reacomodo en B3 para atacar a la torre y desacomodarla un poco. Caballo B3. Y la siguiente jugada a mí me gustó demasiado en esta posición, por los que yo los invitaría a detenerse un momento y que por lo menos 5 minutos, tampoco pasarse un poco más, 10 tal vez ya hace mucho, pero detenerse en la posición para intentar encontrar la jugada que realizó aquí el gran maestro Kranmik, porque me pareció una jugada muy interesante, una verdadera lección que le está dando al otro jugador de Elite en esta posición. En esta posición jugó A5, brillante jugada, ya que Vladimir Kranmik más bien consideró que las debilidades son mucho más importantes que el material, no le importó sacrificar la calidad de la torre en A1, sino que se le hace más importante marcar otra debilidad, la debilidad de B6. Entonces ya con esta jugada tiene tanto B6 como debilidad, los dos peones fijados, tiene a F6 como peón débil, tiene casillas fuertes como D5 y F5, está recuperando material, tiene a un rey inseguro de parte del negro, sus piezas a todo el esplendor, tal vez solo le faltaría agregar la pieza de F1, y bueno, digamos que una asombrosa jugada de parte de este jugador, con la que está marcando totalmente las debilidades del negro. El negro prefirió jugar torre C8 justo en este momento, pero ¿qué pasaba si jugaba caballo por A1? Bueno, con caballo por A1 tal vez podría ser dama A4 jaque, para si el fil D7 jaque, más bien si el fil D7, ahora sí dama por A1, y bueno, quitó a una pieza, desacomodó una pieza de parte del negro. ¿Qué pasa también si dama 4? Si dama D7, incluso se podría caballo C7 para desacomodar el rey, capturamos la torre, y ahora sí, ¿no? Marcadas totalmente las debilidades de la posición, y ahora no se perdió ningún material, no se tuvo que dar ninguna calidad. Podría ser entonces contra caballo por A1, la intermedia de dama A4 para desacomodar las piezas del negro. No, bueno, sí es cierto, con dama A4, si dama D7, obviamente tenemos caballo por F6. Así de simple. Entonces, como única jugada sería el fil D7 y desacomodamos las piezas. Entonces las negras optaron por torre C8
Y las blancas continuaron con torre A4. El blanco consiguió lo que quería. Marcó las debilidades de B6, fijó los peones de A6, B6. Entonces ahora sí no tuvo que dar la calidad para lograr su objetivo. Tiene una pieza más el ataque con torre A4 y todas sus piezas están jugando mientras que las del negro están desacomodadas, un rey inseguro, están descoordinadas. De hecho es uno de los puntos de ventaja que podemos ver del blanco, que todas las piezas del blanco están totalmente coordinadas. Cuando están coordinadas se puede dar todo este tipo de ventajas de marcar debilidades. Y a partir de esto se van a dar ciertos temas estratégicos, ciertos temas tácticos a partir de las debilidades que tiene el contrario. Las negras jugaron caballo D4, recomendando sus piezas a una mejor casilla de parte del negro. El caballo negro parece que no está haciendo mucho en B3 por lo que reacomodó ahí. Bueno, ¿qué pasaba si caballo por A5? Si caballo por A5 se tiene caballo por F6, dama por F6 y torre por A5, simplificando un poco de piezas, pero poco a poco se va a ir cayendo la posición de parte del blanco. Está la casilla de D5 se mantiene, el caballo negro, que era una de las mejores piezas de este bando, digamos ya se eliminó, se presiona en E5, el alfil de G2 está demasiado fuerte, presionando en G7, que ese peón más adelante va a caer, el rey sigue totalmente inseguro, pues la posición se va cayendo más rápido. Por eso caballo D4 justo ahora. Y aquí juega Krámnik caballo B6. Se apodera ahora sí de las casillas débiles. Marcó la debilidad y ahora se apodera de una casilla fuerte. Tiene una casilla muy fuerte para ese caballo. Atacando la torre, por lo que el negro juega torre C7. Y las blancas vuelven a hacer lo mismo de hace rato. Torre por C4. Krámnik no dudó en volver a ofrecer la calidad, ya que los caballos que están en campo enemigo en una casilla muy fuerte muchas veces vienen siendo mucho mejor que la compensación del material. Entonces no dudó en realizar esta jugada. Obviamente habíamos hablado antes que este alfil de 6, si se cambiaba por otra pieza, el alfil de G2 va a marcar ciertas diagonales que va a ser mucho más fuerte para la posición. Entonces este alfil de 6 que cumple un papel defensivo, sería muy complicado cambiarlo por la torre de C4. Sería una decisión muy difícil, que incluso es lo que se jugó en la partida. Alfil por C4, caballo de E por C4, y las negras jugaron caballo B5. Pienso yo que las negras intentar simplificar un poco las piezas, intentan cambiar las reinas para que pues la ventaja posicional de los caballos blancos sea un poco menos notoria, o tal vez para después regresar la calidad. Pero las blancas continuaron con dama B1. Obviamente no quieren cambiar esas piezas porque están creando la amenaza de torre a D1, y la dama está entrando también por C5. Aquí se ve claramente la ventaja que tiene el blanco, y que la compensación material es más que suficiente, que el valor de las piezas es muy relativo en esta posición, porque todas las piezas del blanco están jugando y están marcando debilidades. Las negras jugaron dama D4 y torre D1. Prácticamente la última pieza que faltaba por incluir a este ataque, la torre D1. Vemos como el alfil de G2 está apoyando la diagonal, los caballos restringiendo y marcando debilidades. La dama se va a incluir poco a poco a F5, una casilla muy fuerte, y pues prácticamente la posición del negro se está cayendo poco a poco. Jugó dama C5 y E3. Justo en esta posición tal vez también era posible, en lugar de E3, un dama a F5 instantáneo. Estamos en la posición amenazando la casilla de F6, el peón de F6, pero Krámnik prefirió
E3 para evitar cualquier salto del caballo a D5, un poco molesto que le restringiera o que le evitara el ataque que iba a realizar más adelante. Entonces E3 es una jugada de profilaxis para seguir restringiendo la posición del negro. Porque si vemos ese caballo de B5 no está amenazando ninguna casilla, que es lo que pasaba desde el principio con el caballo que Kranjčík recicló de D4 a C2. Es lo mismo que pasa con este caballo que está en B5. Ahora sí las negras intentan desarrollarse un poco más con alfil E7. Y ahora sí la jugada de dama F5, ya después de que se evitó cualquier salto del caballo. Dama F5 para ocupar esta casilla débil de parte de la dama, y el negro continúa con rey F8. Bueno, rey F8 porque obviamente necesita estar un poco más seguro en la posición y no se puede enrocar por cualquier amenaza en el flanco del rey, por ejemplo con alfil a E4. Pero incluso aquí en esta casilla de F8 el rey tampoco está seguro, y eso es lo que va a demostrar Kranjčík con la jugada de alfil D5, creando distintas amenazas en F7, agregando una pieza más al ataque. Se está amenazando también dama H5, y pues vemos como las piezas del blanco están totalmente coordinadas. O sea, poco a poco la peor pieza del blanco la va agregando al ataque, está restringiendo totalmente. Las debilidades son demasiado notorias en la posición, y bueno, la posición del negro cae poco a poco. Aquí las negras jugaron rey a G7, dama G4 jaque para evitar que se intente escapar, y Maxim jugó rey H6. Parece que, bueno, le pareció que en rey H6 está un poco más seguro su rey, o tal vez piensa que ahí no se puede, tiene imposibilidad el blanco de atacar, o tal vez la otra es que, bueno, el negro le es muy difícil mejorar las piezas ya con esta posición demasiado mala. Entonces después de rey H6 el blanco juega E4, restringiendo más la posición, marcando más las debilidades, y para agregar piezas, bueno, justo ahora está la amenaza de caballo a E3 para caballo a F5 y se está matando el rey. Entonces E4, una jugada para darle una casilla al caballo. Los peones quedaron totalmente fijados, los peones doblados, pero bueno, es más fuerte la amenaza con caballo E3. Entonces aquí el negro jugó caballo D4, para evitar ese caballo, pero incluso se juega eso, caballo E3, y se continúa con la amenaza de torre por D4, con la que capture, caballo F5 mate. Entonces la amenaza continúa. Parece que única jugada que salva, bueno, que no salva, sino que retrasa un poco más su pérdida, F5. Aquí lo que busca Maxim es cambiar los caballos, porque sabemos que los caballos del blanco son las piezas más fuertes de la posición, es por eso que dio la calidad. Pero Kranjčík no quiere cambiar piezas, y mucho menos sus caballos, por lo que jugó dama H3, después de rey G7, torre por D4. Entonces después de torre por D4 obviamente no puede capturar con reina, por caballo por F5 jaque. Bueno, cae en doblete la dama. Entonces el negro va a jugar E por D4, caballo por F5, parece ser única parte del negro, rey a F8, dama H6 y rey E8. Y habíamos dicho que gracias a las debilidades, a una posición ventajosa, la coordinación de las piezas, pues la táctica se va a dar sola, ¿no? Entonces justo aquí Kranjčík juega alfil por F7 jaque. Si rey por F7 tenemos dama G7 y la torre está cayendo, aparte de que el ataque continúa. Entonces Maxim jugó rey a D8. Bueno, vamos a ver qué pasa con rey por F7. Si dama G7, si rey a D8, rey a E8, dama por H8, ¿qué pasa? Alfil F8.
Podemos jugar una intermedia como B4 para distraer a la reina. Bueno, y si damos por B4 tenemos caballo D4 agregando una pieza más y la posición cae poco a poco. Pero ¿qué pasa con rey a E6? Rey a E6. Y esta es una posición también muy interesante para calcular. Aquí también les recomendaría pausar el video para ver qué pasa con rey E6. Después de... no está, ¿no? Después de caballo por D4, ¿cómo va a matar las blancas al negro? ¿Cómo va a ganar una ventaja? Entonces, caballo por D4, rey E6, tal vez dama 6, rey E5 única, más bien, caballo F3 jaque, rey por E4, dama F4 agregando las piezas, rey a D3, caballo E4 E5 jaque, rey C2, y bueno, agregando una pieza más, dama E4 jaque, rey D1. Obviamente no se puede comer ese peón, le quedan pocas casillas al negro. Y aquí caballo de B a C4. Parece que el rey negro se está quedando sin casillas y se debe de perder la posición. Se está quedando encerrado y debe de, en pocas jugadas, estar un mate. Entonces vamos a regresar a la posición porque McShane no se comió ese alfil por F7. Jugó rey a D8. Continuó con dama G7 amenazando la torre y parece ser única, que es torre F8, única, no existe otra forma de defenderlo. Caballo por D4 y aquí está ya la múltiple amenaza aquí en E6. Caballo por D4, torre C6, parece que prefiere regalar la torre de C6 para un poco más defensivo. Caballo por C6, B por C6 y la posición aún es ventajosa para el negro, para el blanco más bien, pero hay que tener mucha fuerza aún para jugar y terminar de ganar la posición, porque aún no está totalmente definido, o con una mala jugada se nos puede ir la ventaja y no terminamos de rematar. Las blancas juegan dama G4 creando la amenaza con dama en D7, juega rey C7, parece ser inevitable. Bueno, es que no solo es la amenaza de D7, sino también dama en C8, por eso no se puede evitar con la reina. Por eso rey C7, dama D7 jaque entrando el rey, rey a G8, única jugada, más bien rey a B8 como única, y las blancas continuaron con rey a G2. Bueno, quieren evitar cualquier jaque posible o cualquier amenaza, ya que están viendo que la posición que el negro está como en una posición de susbon, no puede progresar, no puede defenderse. Entonces el blanco aprovecha para jugar rey G2 profilaxis. Las negras juegan alfil a D6 y jugando todavía con fuerza de parte del blanco, B4 para desviar a la reina negra. Y entonces el blanco ahora sí comenzar con el ataque de nuevo. Entonces las negras jugaron dama D4, las blancas dama por C6 protegiendo su peón de E4. ¿Qué pasa si torre por C7, torre por F7, dama C8, rey A2, rey A7 y dama A8 mate? Entonces ese alfil no se puede capturar, por lo que jugaron directamente rey A7. Hay que ver cómo todavía es complicado la posición del blanco. Más bien se debe jugar todavía con mucha fuerza para terminar de rematarse. Y bueno, Kramnik tiene una gran calidad de técnica, por lo que aquí jugó rey a H3. Obviamente la intención de su jugada
es ahora sí quitarse las amenazas, las amenazas que tiene el negro en C7, para ahora sí poner a jugar su alfil de F7. Se da cuenta que es la única pieza que no se está agregando el ataque y la que le falta para poder rematar. Entonces rey H7, la mejor jugada de la... Más bien rey H3, la mejor jugada de la posición. Y las negras obviamente no se comen ese alfil que está envenenado. Después de... Bueno, si torre por F7, se tiene caballo C8, jaque, rey B8, caballo por E6. Bueno, en cualquier momento puede intentar las amenazas, continuar con ellas o cambiar reinas, ya que el blanco tiene 3 peones de más. Ya con un caballo y 3 peones de más, pues digamos que la posición no se puede salvar, ni se puede intentar empatar de parte del negro. Las negras jugaron dama a D1 para que las blancas jugaran caballo C8. Después de esta jugada, pues el negro ya no tiene más que jugar torre por C8, dama por C8, y bueno, por última instancia intenta buscar algún perpetuo con dama F1 jaque. El blanco juega rey G4, H5 jaque y rey por H5. Y bueno, prácticamente el blanco ya quedó totalmente ganado. Aquí Maxine se rinde. Y bueno, hay que ver qué pasó en esta partida. En esta partida, si regresamos al punto clave, los momentos críticos de la posición, lo que se nos debe de quedar de esta partida. El primer punto crítico fue cuando, bueno, después de el peón que se intenta quedar de C4, el negro, la jugada de alfil a F4. Una jugada muy interesante que provocó al negro a crear una debilidad que después, bueno, se realizó la jugada que esperaba Kramnik, y la debilidad de D5 fue la que desató toda la posición, la que le dio toda la ventaja a Kramnik, y a partir de ahí se formaron otras. Entonces, la siguiente posición crítica fue después esta de alfil por F6. ¿Qué pasó después de alfil por F6? Que el punto de D5 fue totalmente del blanco, y aparte se debilitaron el flanco de rey, principalmente la casilla de F5. Entonces ya tenemos dos debilidades muy notorias, que después de caballo E3 en esta posición se fijan estas. Entonces ya tenemos aquí las ventajas que tiene el blanco: la debilidad de D5, debilidad de F5, digamos que todo el flanco de rey débil. Y bueno, y la siguiente posición crítica a la que vamos a avanzar va a ser esta jugada que me gustó mucho de Kramnik, una jugada brillante en la que consideró que las debilidades, gracias a sus caballos que van a apoderarse de ellas, es mucho más fuerte que la calidad que vaya a perder o a sacrificar. Entonces A5 me parece una jugada muy fuerte y muy interesante que logró él. Que más adelante, aquí con torre por C4, llega a lo mismo. Estas jugadas son inevitables de parte del negro. Le ofreció la calidad, y si no la aceptaba, el blanco se iba a quedar con una ventaja de espacio, de material, ahora sí prácticamente que de todo, muy notoria. Vemos la técnica muy interesante de Kramnik, por ejemplo con este 3, en el cual evitó pues cualquier amenaza. Es lo que hacen los grandes maestros de Elite: cualquier amenaza que tenga el contrario la intentan evitar, no le dan nada de contrajuego para que pueda pues volver a tener un poco de vida. Y bueno, ya lo demás fue, digamos que técnica poco a poco. La ventaja la fue realizando ya con diferentes maniobras, pero los puntos críticos fueron los anteriores: cómo Kramnik fue marcando las debilidades, la de D5, la de F5, la de A5, que me sorprendió mucho, la de B6, que marcó con A5, fijó los peones. Bueno, ya con todas estas debilidades juntas, pues prácticamente le dio una lección de
una lección al otro gran maestro. Digamos, era un jugador muy fuerte, pero pareció que lo hizo muy fácil Kranjčar. Entonces, ¿con qué nos debemos de quedar de todo esto? Que bueno, después de tener una posición sana, de una apertura, de desarrollo, el medio juego, ¿qué es lo primero que debemos de, pues de hacer en una posición? Lo primero que debemos de hacer es crear debilidades, porque todo nuestro juego va a girar en torno a ellas. Si no tenemos debilidades, no podemos comenzar con el ataque, no se va a dar la táctica, la estrategia no va a existir. Primero, después de crear una debilidad, o si es que ya existe, ahora sí tenemos para dónde jugar. Nuestros planes de juego van a ir en torno a ellas, y entonces todo lo demás se va a ir dando naturalmente. La táctica, la coordinación de las piezas, la estrategia, los planes de juego, todo va a ser muy fácil si ya existen las debilidades. Bueno, tal vez no va a ser tan sencillo, pero ya tenemos un camino para recorrer. Entonces esto va a ser todo por este video y les agradezco mucho.